Vamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Hoy el presidente de la República lanza nuevo plan de medidas extraordinarias en contra de la delincuencia. Autoridades de seguridad hablan de reclasificar a reos en los diferentes centros penales. Tenemos los detalles. Le contamos cuál fue el destino de los 2 médicos acusados de corrupción al interior del Instituto de Medicina Legal, luego de enfrentar la audiencia inicial. Decretan difusión roja para homicidas del exfutbolista Alfredo Pacheco. Nos limitamos a considerar si este requerimiento cumple o no cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Diputados se alistan para conocer la petición de antejuicio para el embajador de El Salvador en Alemania, Atilio Benítez. Ya le contamos los detalles. 6 de la mañana en punto, iniciamos con el detalle de los hechos. En cuanto a los centros penitenciarios, las autoridades de justicia aún contemplan la aplicación de otras medidas para mejorar el sistema. Lo que vamos a trabajar nos sirve para lo que queremos garantizar en los próximos 5, 10 años. Los centros penitenciarios del país en los últimos meses han sido el campo de acción de proyectos, tanto para mejorar el sistema como para evitar hechos delictivos ordenados desde el interior de los mismos. Las autoridades ya hablan hasta de una clasificación de reclusos. Vamos a tener un nivel de reos de baja peligrosidad, un nivel de reos de mediana peligrosidad y un nivel de reos de alta peligrosidad. Aunque dicen es un proceso largo, ya se comenzó a trabajar en ello. Se está desarrollando en 9 de los 21 centros. En lo inmediato estamos ya remitiendo a los jueces de vigilancia penitenciaria los expedientes que corresponden a aquellos que puedan ser beneficiados con libertad condicional. Buscan además cerrar las cárceles que están ubicadas en zonas céntricas, como el penal de Ciudad Barrios en San Miguel y el de Chalatenango. Sin embargo, por ahora, solo son proyecciones a largo plazo. Lo iremos cumpliendo más bien paso a paso. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Azucena Sandoval. Y los diputados respaldan el cierre de penales que ponen en riesgo la seguridad de la población, además de las nuevas medidas que las autoridades impulsarán en las cárceles. El penal de Cojutepec ha cerrado sus puertas después de varios años de estar ubicado en la zona urbana de la localidad. Destino similar podrían correr otros recintos carcelarios, como Chalatenango y San Miguel. Debido a su ubicación geográfica, facilitan el cometimiento de ilícitos. Los diputados consideran que es una medida acertada. Yo lo aplaudo porque un reclusorio en el corazón de una ciudad, pues hombre, mantiene intranquila a la población, ¿verdad? A nadie le gusta tener esos angelitos ahí a la vuelta de la esquina de su casa. Deberían de estar en lugares realmente apartados. El sistema carcelario tiene un hacinamiento de un 300%. Es por eso que en los próximos meses se construirán 3 recintos más, donde se destinarán 10.000 reos de menor peligrosidad. Centro de mínima peligrosidad, estamos hablando de esos 3 penales que se están construyendo en Izalco, en Mariona y en Zacatecoluca. El gobierno también contempla clasificar a los reos de acuerdo a su peligrosidad, identificándolos por colores de uniformes. Sacar a trabajar a los privados de libertad que cumplan con los requisitos. Con esto se pretende recuperar el control de las cárceles. Es que no es todos los reos, que no tenga temor la población, que esos reos de gran peligrosidad van a andar en las calles o haciendo algún trabajo comunitario. La obligación de un gobierno no es propiciar que se maten todos entre ellos. No son ningunos angelitos y nosotros quisiéramos que sufrieran condenas, pero acorde a las leyes, no que se propiciaran matancingas entre ellos. Yo no estaría muy de acuerdo en eso. La construcción de las nuevas instalaciones de las cárceles se hará con fondos provenientes de los $152 millones aprobados en la Asamblea Legislativa.
Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Por cierto, hoy el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, lanzará el plan de medidas extraordinarias de la prevención de la violencia que contempla la campaña Cero Grafitis. Será a las 9:30 de la mañana que el mandatario llegará al Complejo Deportivo España en la Comunidad 22 de abril para anunciar la nueva fase. Y familiares de reos que fueron trasladados del penal de Cojutepeque hacia el centro penitenciario de Quezaltepeque llegaron a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a solicitar apoyo para que se les permita de alguna manera poder dotar de insumos higiénicos a sus reclusos. El penal de Quezaltepeque es una de las cárceles que se encuentra bajo las medidas extraordinarias que implementó el gobierno para evitar delitos que se ordenen desde el interior de los recintos. Importante si ellos en la sociedad y de ribete solo dicen de que con el dinero, ¿verdad? Pero como eso no es seguro de nosotros, porque ahí no les van a vender ropa ni jeans y ellos en la pura sociedad y de ribete solo con el boxer, o sea, no es posible que estén ellos solo así, o sea, por lo menos la ropa que nos dejaran pasar, pero no, nada nos quieren dejar pasar. ¿Por qué ser así? Porque nosotros no vivimos lo que ellos son. Como familia tenemos que apoyarlos porque tampoco los vamos a desamparar. Yo estoy enferma desde que mi hijo está en ese lugar. Saber que ahora les están dando de comer cada 3 días. La Fiscalía General de la República y la Dirección General de Centros Penales confirmaron la noche de este pasado lunes el homicidio de un interno en un centro penal de Izalco, en Sonsonate. Hasta el momento, las autoridades no han brindado la identidad del fallecido, pues tuvo que retirarse el cadáver con la ayuda de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil. Este sería el 5º privado de libertad asesinado en menos de 8 días y serán las autoridades las que esclarezcan la razón del asesinato. Y sobre la calle Francisco Meléndez de la comunidad 29 de agosto, un señor de 50 años fue atacado por varios sujetos que lo perseguían y al darle alcance le dispararon múltiples veces con arma de fuego. El lesionado fue llevado a un hospital donde posteriormente falleció. La víctima, identificada como José Chávez, tenía 54 años y se desconocen los móviles de este ataque. No se maneja mayor versión porque nadie ve a la hora de los hechos. ¿Y se sabe por qué motivo? Ni no, por el momento no. ¿Cuántas lesiones de arma de fuego? No. Lo ejercitaron y le dispararon. Sí, eso ya, porque eso le ha tirado el HR, la antena del Rosal. Y el cadáver de una mujer de entre 35 y 40 años de edad fue abandonado sobre la calle antigua del ferrocarril y la calle Colón de la colonia 3 de Mayo de San Salvador. Según se presume por las autoridades, la mujer fue asesinada en otro lugar y su cuerpo fue traído hacia ese sector. El cadáver, que no pudo ser identificado, presentaba signos de estrangulamiento. Vi una persona, al parecer del sexo femenino, que estaba ya sin vida, ¿va? Se encuentra, pues, por lo que se observa es que la vinieron a dejar acá. Es un cadáver de una mujer. ¿Fue identificada? No porta documentación, por esa razón no se identifica. Y el director de la Policía Nacional Civil se informó que se reporta una tendencia a la baja en el cometimiento de homicidios. El promedio actual es de 10 asesinatos por día. También brindó detalles sobre los enfrentamientos con estructuras de pandillas. Sí, hay una disminución de homicidios. De hecho, hasta el día de ayer tuvimos 198 homicidios. Esto significa un promedio de 10.3 aproximadamente de homicidios al día. En lo que va del año ya nos estamos acercando a los 300 intercambios. Tenemos 273 intercambios, si mal no recuerdo, con un total de 280 individuos que han fallecido, otros 180 que hemos detenido.
Familiares buscan a Moisés Feliciano Chávez Morales, de 22 años, desaparecido desde el 15 de junio en Cojutepeque. Si usted posee información, comuníquese a los teléfonos 6111-7966 o al 7717-1663. Y más información, los diputados iniciarán con el análisis de la solicitud de antejuicio en contra del exministro de la Defensa Nacional, Atilio Benítez. En la Comisión de Legislación de la Asamblea se recibió oficialmente la solicitud de antejuicio en contra del exministro de Defensa, Atilio Benítez, a pesar de que ya pasaron 20 días desde que la Fiscalía presentó la solicitud del proceso. El presidente de la comisión sostiene que el retraso no es para dilatar el procedimiento. Y nosotros nos limitamos a considerar si este requerimiento cumple o no cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Si los cumple, vamos a conformar la comisión de antejuicio. Atilio Benítez es acusado por el Ministerio Público de 3 delitos: comercialización ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios en al menos 30 armas. Esta diputada de Arena lamenta que la institución castrense se vea salpicada por posibles actos de corrupción. Son señalamientos graves. Creemos que la Fuerza Armada es una institución muy respetada por toda la población. No se vale y no deberían de haber este tipo de actuaciones de parte de miembros de la Fuerza Armada. En la comisión se acordó agendar como punto único para la próxima semana analizar el proceso de antejuicio en contra de Benítez. El señalado es embajador de El Salvador en Alemania y para que sea desaforado se requieren 43 votos. Si procede conformar la comisión de antejuicio, ese debe ser el primer paso. Y será la comisión de antejuicio la que analice ya si hay lugar o no a formación de causa. Pero el primer paso es dirimir si procede o no conformar la comisión. Atilio Benítez fue ministro de la Defensa Nacional en 2011, durante la administración de Mauricio Funes. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Bueno, hora de hacer una pausa, compañeras. Cuando regresemos vamos a contarle a todos nuestros amigos televidentes sobre los detalles de la puesta en marcha del plan Cero Tolerancia. Esto con relación al tráfico, ¿sí? Recordemos que hay unas arterias donde está prohibida la circulación de transporte de carga en determinados horarios y, bueno, otras medidas que se están tomando para agilizar el flujo vehicular en algunos lugares de la ciudad capital y del país, ¿por qué no también? Vamos a conversar sobre eso, tenemos un informe cuando volvamos. De la mañana con 14 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguro, tenemos información también, bueno, habíamos anticipado algo del plan Cero Tolerancia, iremos con eso más adelante. Antes le damos paso a nuestra compañera Crisia Recinos, quien como siempre nos tiene información muy importante en la sección Economía al Costo. Manejar dinero, ahorrar, llevar cuentas y pagar deudas no es algo que resulte fácil para todas las personas, porque requiere desarrollar una disciplina. Pero si usted deja estas decisiones en piloto automático, algo saldrá bastante mal. De eso les voy a hablar hoy Célida, Lorena y Carlos. Les exponemos el experimento de los 3 segundos. Es simple, se trata de medir su conciencia a la hora de comprar algo, pensar 3 segundos en qué oportunidades tiene con ese dinero, en cuál sería el mejor uso que puede darle. Experimente, tómese 3 segundos inmediatamente después de cada compra durante 30 días y así comience a concientizarse del gasto que está haciendo. Empezará a sorprenderse de cómo está gastando más de lo que está haciendo en realidad. Todo esto se hace con el objetivo de llegar a la raíz de sus razones de compra. Muchas veces puede resultar por impulso, por ese
piloto automático que aparece a veces. Poco a poco irá cerrando la brecha entre lo que quiere y lo que realmente hace. Lo que genera una mayor conciencia sobre todo es lo que está afectando sus hábitos, y la próxima vez que vaya a hacer un gasto empezará a controlarlo. La importancia de hacerlo durante este tiempo es para crear un hábito. Solo funciona si empieza a hacerse la pregunta de forma inmediata con el fin de descubrir si hubo una razón o un impulso, o simplemente porque estaba de buen humor. Como todos los martes, hoy les cuento una historia de éxito empresarial. Les hablo del Ingenio El Ángel, que lleva más de 100 años contribuyendo al desarrollo económico del país, generando fuentes de trabajo e innovando en el mercado. Noé Nerio tiene más de 40 años de trabajar en el Ingenio El Ángel. Es de su familia la cuarta generación que labora en el lugar. Actualmente lidera el sindicato y dice tener claros los motivos que lo han hecho permanecer y enamorarse del proyecto. Nosotros, quizás por nuestros familiares antecesores, pues aprendimos mucho de la cultura, de la disciplina de ellos. El ingenio nació en 1882, actualmente tiene 132 años y ya genera más de 1.200 puestos de trabajo. El secreto de la estabilidad es claro, según el director presidente del ingenio, Juan Wright. La empresa son obreros, la empresa son los accionistas, la empresa es la dirección. El ingenio surgió como una molienda, fue creciendo y en junio de 1969, 5 familias lo adquirieron con el fin de darle un giro. Se ha ido modernizando y va a continuar modernizándose. Este año probablemente va a moler 1.600.000 toneladas y tenemos un invierno normal y tenemos capacidad para moler 2 millones de toneladas. El ingenio ha logrado la autosuficiencia en energía eléctrica y también la vende. Está modernizando la generación con una caldera de alta presión. En los últimos 7 años, la inversión en este rubro supera los 170 millones de dólares. Pero ¿cómo generan la energía? Lo hacen con este turbogenerador a vapor, la caldera de mayor eficiencia en el mercado que permite al ingenio ser el más moderno y utilizar lo que se conoce como el bagazo de la caña para producir la energía. Acá pues la inversión anda arriba de los 100 millones de dólares. La relación entre los propietarios y trabajadores es buena. Las acciones dicen más que las palabras. Más del 80% de los empleados son parte del sindicato, que tiene una relación cordial con los directivos. Las prestaciones, muy buenas. El salario mínimo es de $600. Los empleados cuentan con una despensa para comprar productos básicos, un gimnasio, canchas de básquetbol y fútbol y grandes espacios recreativos. Un buen número de productores también se ven beneficiados en época de zafra, ya que el ingenio compra el 92% de la caña a agricultores pequeños. El ingenio, ubicado en Apopa, tiene alrededor varias comunidades con las que trabaja llevando proyectos de responsabilidad social empresarial. Tenemos que reducir el consumo de agua porque es una fase que ya empezó, pero vamos a trabajar en la reducción del consumo. Probablemente es un proyecto que lo vamos a terminar ejecutando en 2 o 3 años. En el municipio de Apopa, de los 1.200 trabajadores, tenemos el 60%, tenemos un 30% de Nejapa, de trabajadores, y un 10% de Quesaltepec. Actualmente es uno de los ingenios más importantes, que además trabaja de la mano con el Ejecutivo, impulsando proyectos novedosos que contribuyen al desarrollo local y del país en general. Esto es todo por hoy en Economía al Costo. Regreso con ustedes, compañeros. Feliz martes. Interesante siempre que nosotros hagamos una reflexión, ¿verdad?, sobre cómo estamos manejando nuestras finanzas. Sí, nunca de repente lo llevamos en automático y es donde cometemos esos errores. No, y sobre todo ese consejo antes de adquirir un producto o un servicio, pensarlo más de 3 segundos, es decir, realmente analizar si de verdad necesitamos o si es indispensable este gasto para poder llevar a cabo nuestra vida, ¿no? Y después organizarse, que tenemos muchas deudas, para acabar con las deudas también. Buen consejo el que siempre nos brinda Crisia. Sí, sin duda. Seguro. Bueno, habíamos dejado pendiente esto también. El embajador de la Unión Europea en El Salvador, junto al secretario técnico de la Presidencia y el canciller Hugo Martínez, firmaron un convenio de financiación de la medida multianual. Este es el primer desembolso de 5 millones de euros, de un total de 149 millones. Dichos fondos se utilizarán para fortalecer las capacidades del gobierno salvadoreño para la preparación, ejecución y evaluación óptima de las políticas públicas en el país.
Las medidas de apoyo facilitarán la asistencia técnica para los siguientes componentes: el diálogo político en los sectores destacados en el programa de cooperación, como son la seguridad ciudadana, la inclusión de jóvenes y mujeres y el desarrollo productivo, en particular a través de los consejos nacionales que reúnen a todos los sectores de la sociedad. Hemos llegado a un punto bastante avanzado, diría yo, de éxitos, de logros en el cumplimiento de objetivos que no son suficientes todavía, pero que el pueblo salvadoreño empieza a saborear que existen resultados concretos. En otro tema, se realizó la audiencia inicial contra los doctores del Instituto de Medicina Legal y su sobrina acusados de negociaciones ilícitas y actos de corrupción. Veamos. Juan Carlos Monterrosa y su esposa Josefina de Monterrosa serán juzgados en libertad por el delito de negociaciones ilícitas. Ellos fueron capturados porque presuntamente compraban insumos médicos a mayor precio del mercado, esto al interior del Instituto de Medicina Legal, mientras que su sobrina Cindy Berenice García de Portillo, quien era la representante legal de esta empresa que distribuía medicamentos en el país, se le decretó detención provisional por los delitos de negociaciones ilícitas, venta a precio superior y falsedad ideológica. La señora Cindy Berenice García de Portillo se ha establecido de forma indiciaria todos los elementos del delito y la jueza ha resuelto en contra de ella una detención provisional. Y para los doctores se han dado las medidas sustitutivas a la detención. La jueza ha fundamentado que de conformidad a los arraigos y otros elementos que existen ha dado esta resolución. No obstante, nosotros valoraremos cuando tengamos la resolución a efectos de acceder a algún tipo de recurso. Mientras que los abogados defensores, como era de esperarse, alegan la inocencia de sus clientes. Al mismo tiempo dejaron entrever que las acusaciones en contra de los esposos Monterrosa tiene otro tipo de connotación. Ustedes le venden un producto malo a una institución o hacen la venta y no se lo entrega. Esa es una estafa grave, que hay un ardido, un engaño. No pega. En la alteración de precios, igual Fiscalía no ha tenido un método comparativo con otros laboratorios para ver si estaban súper alterados los precios o estábamos al 500% vendiendo ese producto, ¿verdad? Por instrucciones expresas de los doctores Monterrosa de que no es desconocido que los dos son fuertes aspirantes a ocupar la dirección del Instituto de Medicina Legal. Esa es una versión que me lo han expresado los doctores Monterrosa. La próxima etapa que corresponde a la instrucción será de 6 meses, mientras que la jueza solicitó al Ministerio Público que investigue otros posibles casos de corrupción al interior de Medicina Legal. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y en más información judicial, en el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana se decretó instrucción formal con detención provisional en contra de los esposos acusados del homicidio del exfutbolista Alfredo Pacheco. La audiencia inicial se realizó con los 2 imputados ausentes, quienes se encuentran prófugos de la justicia. La señora jueza ha logrado decretar la detención provisional contra ambas personas y se dio la difusión roja también a efecto de que Interpol empiece ya la ubicación de estas personas. ¿Qué sería 6 meses? Se pidieron, quiero ver, 4 meses para hacer las demás diligencias, ¿verdad? Pero a ver, como pasa a instrucción, el juez de instrucción también establece el tiempo que da a veces de instrucción. El Juzgado Tercero de Instrucción ordenó la apertura a juicio contra los procesados Kevin Armando Rivera y Ricardo Isaías Fuentes Melgar, acusados de homicidio agravado en perjuicio de Carlos David Álvarez, hijo del comediante Aniceto Porcisoca. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril de 2015, cuando 2 sujetos robaban al interior de la ruta 101D y tras una discusión con la víctima le dispararon hasta ocasionarle la muerte sobre la 75 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II de San Salvador. 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos a chequear también las portadas de los principales periódicos de nuestro país y esto es parte de lo que usted va a encontrar en ellos. Se lo compartimos. Comenzamos entonces revisando la portada de El Diario de Hoy. Más de 46.232 salvadoreños piden refugio en el exterior. Sí, inicia el plan Cero Tolerancia también. Me llama la atención porque la imagen que tenemos es esta famosa imagen que hemos comentado muchas veces, los pick-ups con personas en la cama, ¿verdad? O en el camper, como se le llama.
y siempre hemos hecho la reflexión, si a alguien lo van a multar por no andar el cinturón de seguridad puesto dentro del vehículo, ¿cómo es posible que se permita que haya personas que van en la cama de un pick-up sin ningún tipo de seguridad, expuestas al aire libre? Y está bien, no pasa nada, ¿verdad? Anden circulando. Veremos qué sucede. Parte de lo que dice EDH, la invitación para que pues usted tome un ejemplar y pueda ver ahí qué más hablan sobre esto. Digo, repito, Célida y Lorena, me llama la atención ver esta imagen y que hable de cero tolerancia. Entendería que esto ya no se va a permitir entonces. Sí, de hecho ayer se impuso una gran cantidad de esquelas, ¿verdad? De multas. Habrá que revisar a qué, digamos, se destinan las, específicamente, las multas, ¿por qué se han impuesto? Aquí dice que a juzgar por la fotografía tiene una ardua tarea por delante, es decir, estas medidas que se están tomando, pues las infracciones están a la orden del día, evidenciando pues lo que dice Carlos, que es bien contradictorio que existe el plan cero tolerancia y todavía se puedan observar estas escenas. Es una lástima porque estas personas probablemente no tienen también otra forma de transportarse, ¿verdad? Y uno pero pues eso no tiene que ser excusa tampoco para poner en riesgo la integridad de las personas y otros. Sí, bueno, seguimos revisando portadas. Esto es lo que usted encontrará en los principales periódicos esta mañana, como lo que podemos leer en El Mundo, compañeros. Crece en 61% el número de refugiados salvadoreños. El número pues tiene relación con que las personas pidieran refugio a otros países. Según se mencionó, eran 18.900 en 2015, en un incremento de 61% con respecto al año anterior. Y es que esto en el contexto, pues a nivel internacional también se conmemoró el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Un tema que ha llamado la atención alrededor del mundo, no solo por el tema del Medio Oriente, que también sucede pues de manera muy dura, sino también ya contextualizándolo en la parte del Salvador, que también hay tantos salvadoreños pidiendo refugio por diferentes motivos de seguridad también. Así es. Bueno, fíjense que en la Prensa Gráfica, que es el siguiente periódico que vamos a revisar, destaca justamente lo que estábamos comentando, Carlos, lo que tú decías, son más de 100 multas en el plan mano dura vial, y lo pones entre comillas, ¿verdad? Porque es en realidad el plan cero tolerancia. El transporte de carga y los ejes preferenciales son parte de las prioridades dentro de este plan. ¿Qué pasa? Que mano dura evoca también recuerdos de algunas cosas que pasaron hace varios años, ¿no? Y bueno, ahí está lo que compartíamos también hace unos segundos, la orden de captura internacional contra las personas acusadas del homicidio de Alfredo Pacheco, y también pues hay algo ahí de Hollywood que apuesta a secuelas y superhéroes. Me parece que la imagen que aparece ahí es la de los cazafantasmas, ¿no? Sí, en versión femenina. La nueva versión de Ghostbusters. Y ahora son las cazafantasmas. Pero sale Bill Murray, ¿verdad? Tiene un cameo. Un cameo, y sale también el actor que hace de Thor en los Avengers. Sí, él hace las veces, Chris Hemsworth, él es el hace secretario, las veces del recepcionista. secretario. Sí, en lugar de ser una recepcionista mujer, él hace las veces de un recepcionista. Y bueno, también destacaba, esto es información que tiene que ver con los deportes. Carlos, hoy se obtiene ya el primer boleto en la Copa América. Hablaba de eso también, sí, hoy es el primer boleto a la final. A la final. Sí, es la primera semifinal entre los Estados Unidos y Argentina. Curioso, fíjense que en un periódico de Estados Unidos, me parece que era el USA Today o el Times de Nueva York, un periodista escribía, y uno se pregunta si esto en realidad será cierto, como él lo planteaba, porque hoy con el internet uno tiene acceso a cualquier información, pero decía, bueno, si se llama Leo Messi, seguramente su nombre es Leonardo, decía. Y algunos decían, bueno, ni siquiera saben cómo se llama Messi, ¿verdad? Porque lo conocen como Leo Messi. Y pues hoy lo van a conocer más, si no lo conocen, creo, cuando enfrenta a los Estados Unidos. Muchos, aunque no les guste el soccer, van a estar pendientes de lo que haga la selección de las Barras y las Estrellas contra la Argentina. Bueno, tenemos que ir a pausa, compañeras, pero tenemos también que solidarizarnos, ¿no? A nombre de todos los que trabajamos para Noticiero Hechos también y Grupo RSM, Celia. Así es, queremos dar nuestras muestras de condolencia a nuestra compañera periodista Claudia Kushko y a toda su familia por el lamentable fallecimiento de su padre, el señor José Francisco Kushko Macín. Queremos comentarle para sus amigos, para las personas que están pendientes de Claudia, que los restos de su padre están siendo velados en su vivienda en el municipio de Izalco, Sonsonate, y será sepultado hoy en horas de la tarde en el cementerio de la localidad. Un fuerte abrazo para Claudia Kushko, que está pasando por un momento muy difícil, muy doloroso junto a su familia. Sí, mucha fuerza en este momento, y pues que sepa que su padre está ya gozando de la gloria del Señor.
6:30 de la mañana, en esos momentos hacemos una pausa, enseguida regresamos con más información. Quédese con nosotros, esto es Hechos Live. Buenos días, gracias por estar en sintonía de Canal 12. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181. Esta mañana tenemos un análisis sobre la castración química, una propuesta que fue presentada en la Asamblea Legislativa en junio del año 2015. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bajar el deseo sexual de agresores a través de tratamiento médico. Este es un sistema o un tratamiento que ya se aplica, por ejemplo, en 6 estados de la Unión Americana. También fue noticia recientemente porque Indonesia aprobó la aplicación de castración química. También está siendo debatido en México y está vigente en otros países como Gran Bretaña, Suiza, Polonia. Y el tema, bueno, no deja de generar controversia. Pero, ¿qué está pasando aquí en El Salvador? Como les decía, la propuesta fue presentada el 30 de junio y hoy vamos a conocer qué ha pasado con ella. Para ello, vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Primero a Patricia Valdivieso, diputada por el Partido Arena, quien fue quien presentó la propuesta precisamente. Buenos días, Manuel, un gusto estar contigo y con aquí mis amigos Guillermo y el doctor Fortín, siempre es un placer. Bueno, saludamos también a Guillermo Gallegos, quien es parte también de la Asamblea Legislativa y tiene conocimiento de este debate que está iniciando. Bueno, muchas gracias, Manuel, buenos días amigos televidentes, doctor Fortín, Pati, es un gusto poder compartir también con ustedes esta mañana. Gracias. Y como ya lo decíamos, está también con nosotros el doctor José Miguel Fortín, porque necesitamos una opinión científica sobre este tema. Recordemos que él es psiquiatra y es exdirector del Instituto de Medicina Legal. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, don Manuel. Qué gusto realmente estar con los compañeros panelistas esta mañana. Bueno, comencemos entonces con esta discusión que desde ya se plantea un tema muy interesante. Patricia, ¿qué ha pasado con la propuesta que usted presentó? Ya estamos casi a un año de que esta ingresó a la Asamblea Legislativa, pero hasta ahora hemos visto algunas discusiones, pero no hemos visto en sí un avance sustancioso del tema. Pues, Manuel, te voy a decir que yo me siento muy contenta que en este momento hemos llegado a donde yo pensé que no íbamos a lograr, pero hemos llegado a estudiar con un psiquiatra forense de medicina legal, que es el doctor Enrique Valdés, llegó una doctora endocrinóloga, la doctora Graciela Yaquino, que es una mujer experta en este tema porque estuvo en Francia trabajando en los 80 para la implementación de esta. Y han dejado claro que es efectivísima y debe ser combinada con una atención psiquiátrica a estos delincuentes sexuales, porque es un problema que ellos tienen en su psiquis. Así es que sí, hemos tenido avances grandes y se ha dejado claro que es una medida que debe ser tomada tarde o temprano y espero que tengamos los votos porque vemos que cada día están violando a muchas personas y yo no hablo solo de mujeres porque no tengo ese discurso ni pretendo tenerlo feminista porque esto le pasa a todos. Todos somos potenciales víctimas. Guillermo, ¿cómo ve usted el debate sobre este tema en la Asamblea Legislativa? Bueno, nuevamente gracias, Manuel, buenos días. Primero hay que darle créditos a la persona que ha sido la mocionante de este tema, que es la diputada Patricia Valdivieso, y por eso felicitarla. Segundo, yo estoy de acuerdo con este tipo de medidas extremas. Al final pues son esas medidas extremas, pero es que realmente los niveles de violaciones en el país pues son bastante altos y esto lo podrá corroborar mejor que yo el doctor Fortín Magaña. Y sobre todo a mí me pesa más una violación independientemente se trate de hombre o mujer, es un delito que deja una cicatriz en la vida de la persona, por decirlo de esta manera. Pero me pesa más, a mí se me estremece el corazón cuando es con un menor de edad. Esto creo que es uno de los delitos más aberrantes, abominables, repudiables y condenables. Recientemente hemos dado nosotros la no prescripción por aquellos que cometan delitos de violaciones o abusos en menores de edad. Estos delitos no van a prescribir. Esta medida, no obstante haberse aprobado, hemos seguido escuchando que se sigue cometiendo este delito. Entonces hay que ir más allá. Ya lo explicaba Patti muy bien. Este es un problema que, según lo han dicho los entendidos, está en la psiquis de la persona. Y que es un delito que puede ser recurrente, es decir, una persona lo hace una vez pues, y se convierte en una amenaza
para la niñez o para el vecindario o para la comunidad. Por lo tanto, pues estamos dando esos pasos importantes, haciendo este estudio. Ya en la comisión se ha invitado a profesionales que han dado su aporte. Tú lo mencionabas muy bien, hay países con democracias más fuertes que la nuestra que ya la tienen. Entonces aquí lo que estamos hablando, pues no precisamente, y alguien puede pensar de hacer un corte, ¿no? Es prácticamente, Pati lo podrá explicar o el doctor, qué es realmente la castración química. Por lo tanto, personalmente yo comparto esta idea. Creo que es importante poder anular a este tipo de sujetos. Recientemente se ha dado un caso y es un delito que puede cometerlo cualquier persona. El fin de semana lamentablemente hemos tenido un caso de un profesional que está pues averiguándose, pero de momento está detenido por esto. Entonces, cualquier persona, hemos visto sacerdotes, pastores, en fin, de diferentes profesiones o condición social. Así es que yo creo que esto es importante, pues que lo podamos seguir estudiando y ojalá lo podamos aprobar. Doctor, ¿esto se podría considerar un castigo o simplemente un tratamiento para los agresores sexuales? ¿Cómo ve usted desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista científico el tema? Mire, es que es bien interesante, y es bien interesante porque más que un castigo realmente es el intento de un proceso de rehabilitación. Ahora que evidentemente cualquier situación en la jurisprudencia, y obviamente los abogados lo saben mejor, pero realmente debe ponerse un límite a una serie de conductas aberrantes. Ahora hay que entender, para entender la castración química, para entender este proceso, hay que entender que el deseo sexual en este caso no es el único involucrado, sino la agresividad y la violencia. Pero dentro de la agresividad y dentro de la violencia está también involucrada hormonalmente la testosterona. Es decir, que cuando usted está hablando de un bloqueo químico de la testosterona, que es básicamente lo que es la castración química, ¿verdad? Es decir, la castración química pues no es cortarle los testículos a Juan Pérez, ¿verdad? Sino que producir un cambio químico en donde a través de Depo-Provera o cualquier otro medicamento se disminuya la cantidad de testosterona, que son las hormonas masculinas que tiene la persona y que es reversible, de manera que no se trata de que va a hacer a una persona pues que no vuelva a tener ninguna actividad sexual. Pero volvemos a decirlo, no es solo por el deseo sexual, es que el deseo sexual, y los detractores de esto de la castración química siguen hablando de que el deseo sexual no es el problema dentro del violador, y tienen razón. El problema dentro del violador, más que un deseo sexual, es un deseo distorsionado muy relacionado con la agresividad y con la violencia. Es decir, el violador lo que está queriendo hacer es sojuzgar a la persona y ponerle en una posición de absoluta, ¿cuál palabra podríamos decir? De absoluta vulnerabilidad, me gusta esa palabra. Entonces, la testosterona, al estar involucrada también con la agresividad, disminuye los deseos de agresividad. Y al disminuir los deseos de agresividad, junto, como decía la diputada Valdivieso, junto con el elemento psicológico que es tan importante, realmente llega a constituir una solución parcial, porque si todo se mira desde una perspectiva muy, muy individual, pues no sirve. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que si los señores diputados aprueban esta ley, pero la ley no se aplica y no hay realmente una cantidad de personas que lleguen a ser tratadas bajo este esquema, pues el simple hecho de que exista una ley no va a hacer que los delincuentes dejen de delinquir, ¿verdad? O sea, por eso es que la aplicabilidad de la ley y que las leyes se cumplan es una de las cosas más importantes dentro de todo este proceso. Desde que se presentó la propuesta en junio del año pasado, obviamente los salvadoreños han conocido de la misma y tienen una opinión. A continuación le presentamos algunas de las opiniones vertidas en la calle sobre este tema de la castración química. Mire, por una parte siento que estaría bien porque de otra forma nunca se va a quitar todo lo que está sucediendo contra menores de edad.
Prefiero yo de que sería bueno darles un buen castigo a esas personas, tal vez funciona, va. Para mí está muy bien, debido pues de que las sanciones a veces que se ponen o las instituyen a medias o las dejan sin validez, no les dan seguimiento a los casos. Como seres humanos yo pienso de que no, pero ya si lo vemos del punto de vista de que si están nuestros familiares, pues que es una persona violada, pues yo pienso que sería probablemente lo justo, a que también paguen por lo que hacen. Considero pues que es una opción viable, por decirlo así, para que siempre y cuando pues esto sea comprobable, pues. Para mí sería muy buena opción. ¿Por qué? Porque evitaría que seguir dañando a más niños y niñas en el país. Bueno, como ustedes pueden ver, la gente en la calle rapidito se pone de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la Asamblea Legislativa, Patricia? Yo creo que todo cambio radical, como decimos, puede traer crisis y un poco de miedo, porque estamos acostumbrados a que a estas personas, a estos delincuentes, pues no se les hace más que a un delincuente normal. Y es un tema totalmente diferente. Yo traigo esta mañana la noticia de un pastor, y no es el hecho que sea pastor, porque esto lo hace cualquier persona que se dedica a diferentes cosas, profesión, pero este hombre mató primero a su hija, después lo dejó la esposa, se casó con otra, violó a las 2 hijas de esta señora, a una la dejó embarazada, una niña de 13 años, y después violó al hijo de la hijastra, por decirlo así. Y creo que este hombre, y encima de todo lo golpeó y después violó al hijo que tuvo con la hijastra. Entonces, este tipo de personas definitivamente necesita un tratamiento duro y que sea efectivo, y si no tomamos medidas serias y fuertes contra estos males tan grandes para la sociedad, seguiremos con una sociedad enferma. Y lo que queremos para nuestros hijos es una sociedad más sana y que algún día podamos decir que estamos dejándolos en un mejor país. Pero, ¿qué piensan ustedes, Guillermo, sobre, por ejemplo, los acuerdos que se tienen que llegar en la Asamblea Legislativa? Porque obviamente todos estamos considerando, por ejemplo, esto como una medida que puede frenar a agresores sexuales, pero obviamente también hay que hacer reformas a algunas leyes, también hay que lograr el punto de convergencia entre los diferentes partidos, porque yo escuché opiniones, por ejemplo, cuando la propuesta se lanzó, que se podría considerar incluso una violación a los derechos humanos de los agresores sexuales. Bueno, partiendo por esto último que tú mencionas, yo siempre creo que hay que velar, en primer lugar, por los derechos de las víctimas. No obstante tener derechos también los agresores, pero las víctimas primero. Este tema no deja de causar un poco de controversia, opiniones diferentes en todos los círculos sociales y sectores. La Asamblea no es la excepción, y te quiero comentar que yo he escuchado diputados de alguna manera el no estar de acuerdo con este planteamiento, pero la Asamblea se caracteriza por eso, y la manera de cómo se está planteando y el esfuerzo que está haciendo la diputada Valdivieso abanderando este tema, logrando adhesiones, en este caso como la mía, creo que es poco a poco ir construyendo. Más diputados se suman cada día, las opiniones de las personas son muy importantes, sobre todo escucharlas y poder tener en cuenta la opinión profesional del doctor, que dicen que no es simplemente un deseo sexual, que lo puede tener cualquier ser humano, sino que en la mente está el deseo de agredir, causar violencia. Entonces creo que la desinformación que hemos tenido puede ser también un argumento para no tener una decisión. Pero se está construyendo, yo no descarto que esto pueda seguir ganando votos. En Ghana, por ejemplo, al hablar de este tema, te quiero poner nuestro caso, hemos decidido que pues el que esté de acuerdo va a votar y el que no esté de acuerdo no va a votar. Pero sí hay muchos diputados al interior de nuestro partido que están de acuerdo con la propuesta, y en la medida que vayamos
pues informándonos, conociendo del tema, creo que me llamaba mucho la atención también lo que decía el doctor, que es una medida reversible. Sí, claro. Es decir, que no es definitiva para toda la vida la castración química. En algún momento esta persona, no sé, pues después de dejarle de inyectar o a cierto tiempo, pues podrá lograr tener pues su vida normal. Su vida normal sexualmente hablando, ¿verdad? Entonces son cosas que van aportando al debate y que sin lugar a dudas pues van fortaleciendo la postura. Después esto se puede convertir ya en ley, convertirlo como una sanción para este tipo de delitos. Yo, como vuelvo a decir, sobre todo a mí me pesa cuando se trata de menores de edad. Claro. Doctor, pero ¿qué tan sostenible, por ejemplo, es en el tiempo ese tipo de tratamientos? Porque ¿quién nos dice que, por ejemplo, que cuando una persona deje de medicarse no va a volver a cometer las mismas agresiones por las que se sometió a ese tratamiento de castración química? Bueno, de hecho, ni siquiera se puede asegurar, porque hay que decirlo así, que con el tratamiento van a desaparecer, digamos, estas conductas. Se espera que disminuyan y estadísticamente se sabe que así es a nivel global. Pero hay personas que individualmente, por ejemplo, este señor que acaba de leer usted, Pati, realmente hay que valorar, porque ese es un malditazo, pues, así de aquellos que dan ganas de ahorcarlo uno, pues, no me vaya a decir aquí al fiscal que yo lo quiero matar, porque no estoy diciendo eso. Pero sí, realmente hay gente, y hay que tener mucho cuidado, me salgo pero regreso, hay que tener mucho cuidado con las profesiones que tienen que ver con menores de edad. Por ejemplo, no solo los pastores o los sacerdotes, que dicho sea de paso es un porcentaje bastante más pequeño de lo que la gente en el imaginario colectivo tiene, lo que no quiere decir que no existan abusadores en estas dos profesiones, pero los profesores, por ejemplo, los profesores de educación física, tampoco estoy diciendo que hay que tenerle miedo a todos los futbolistas, ¿verdad? A los de la selecta alguna vez hay que tenerle miedo, pero por otras razones, ¿verdad? Pero a los de playa no, conste, a los de playa no. Entonces, pero ya hablando en serio, cualquier profesión que tenga que ver con niños debe ser particularmente investigada. Y la castración química, volviendo al tema, la castración química es un elemento importante en conjunto con otras medidas. En conjunto, por ejemplo, con los elementos de un tratamiento psicodinámico, psicológico, la valoración de que esta persona esté siendo medicada y que tenga que presentarse a esta medicación. Bueno, es que lo que pasa es que, ¿sabe cuál es la palabra que asusta? La palabra castración. O sea, si le cambian la palabra ya no tiene como mucho miedo. No tiene el mismo impacto, digamos. Y ya no tiene el mismo impacto, por eso es que no hay que cambiarla, porque el impacto psicológico en los violadores también es importante. Pero ese mismo fenómeno, cámbiele el nombre, es lo que se da como tratamiento, de ninguna manera como castigo, sino que como tratamiento a las personas que tienen un cáncer de próstata avanzado. Es decir, efectivamente lo que se hace es poner medicamentos muy caros, porque el cáncer de próstata frecuentemente está relacionado con el aumento de la testosterona. Entonces, se le pone una inyección mensual o trimestral, dependiendo del caso, que son muy caras estas, no es el tratamiento específico, digamos, para las castraciones químicas por agresores sexuales, pero para las personas con cáncer de próstata avanzado se pone una medicación que disminuye la testosterona y con ello se prolonga la vida. Y es como interesante que muchos ancianos, sobre todo, que para nada fueron violadores ni agresores, pero muchos ancianos que tienen este tratamiento se vuelven todavía mucho más dulces en su conducta. Claro, no son personas enfermas, son personas, bueno, enfermas de cáncer sí, ¿verdad? Pero no enfermas psicológicamente, pero se vuelven mucho más dulces, es decir, la molestia y esto. ¿Por qué la testosterona? Insisto en ello. No solo está relacionada con el cáncer de próstata, pero tampoco solo está relacionada con el deseo sexual, sino también con la agresividad y la violencia. Y como esta es una conducta agresiva y violenta por antonomasia, por excelencia, entonces hacia donde va dirigido precisamente es a la disminución de esa agresividad en conjunto, insisto en ello, con un apoyo psicoterapéutico. Pero
¿Qué pasa con los costos, Patricia? Ya el doctor nos decía que es un tratamiento que pues... pero ese para el de próstata, sí. Pues, o sea, para estos son mucho más baratos. En este caso, pero también tiene que tener un costo y alguien tiene que asumirlo. ¿La propuesta contempla este punto en específico? Sí, Manuel, o sea, no la propuesta en sí no, pero sí hemos visto los costos. Esta inyección, este medicamento se le aplica también, es recetado a las mujeres para prevenir embarazos. O sea, no es algo, como dijo el FMLN, de tortura. Eso no es una tortura, porque si no quisiera decir que estamos torturando a los enfermos de cáncer y estamos torturando a las mujeres. Quería decirte eso. Y me encanta poder estar aquí compartiendo el set con dos personas que cuando tiene que ver con seguridad son definidos y fuertes. Y esta propuesta, a veces me dicen, mire, pero usted cree que no es muy fuerte. Yo creo que no. Yo creo que lo que venga a buscar, o muy cara, lo que venga a buscar el bienestar de los salvadoreños como sociedad o como individuos es bueno y es importante tomarlo en cuenta. No podemos descartar una medida por predisposiciones, algunos dicen que son machistas, yo creo que es cultural, ¿verdad? Cuando hay un cambio en algo, en una medida que es así, que se oye radical, da miedo, pero yo te quiero decir que nuestra Constitución no permite medidas perpetuas, penas perpetuas. Es por esto que cuando estudié lo que era la castración química y vi que era reversible, pero que acompañado de un tratamiento psiquiátrico es efectivo, me pareció exactamente lo que necesitamos para este tipo de delincuentes. Esta iniciativa nace porque conozco personas a quienes yo quiero mucho que les ha sucedido y veo los daños que les ha dejado. También va combinada la propuesta con otro que es un registro público de violadores sexuales. ¿Por qué? Porque todos vamos a poder accesar y ver si nuestros hijos están seguros. O sea, esta es una propuestas integrales que vienen a ayudarnos a nosotros, a darnos herramientas de protección para nuestros hijos y para nosotros, y a las autoridades herramientas para la investigación cuando suceden delitos, porque van a tener bien cuadriculados a dónde están estos agresores o delincuentes. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa, pero recuerde que esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre la propuesta de castración química. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando aquí en la entrevista de Hechos AM sobre la propuesta de castración química que ingresó a la Asamblea Legislativa el 30 de junio del año 2015 y que, bueno, hasta ahora está en un proceso de discusión. Tenemos hoy, a diputados y también a alguien conocedor del área científica para que nos hable sobre este tratamiento que se aplica a los agresores sexuales. Y precisamente, doctor, usted que trabajó en medicina legal, tal vez nos hable o nos hace un panorama de qué tan grave, por ejemplo, es el delito de violación en El Salvador, porque muchos de estos casos quedan en la impunidad porque no son denunciados. Claro. Otros salen a la luz pública, causan conmoción durante un tiempo, pero luego se desvanece el enojo, la molestia que generan en la población. No, y es una excelente pregunta, porque lo que pasa es que aquí se utiliza, en El Salvador, se utiliza la cifra de los homicidios porque es la que tiene la menor, que se llama cifra negra, ¿verdad? Es decir, la mayor parte de los homicidios se conoce que existieron. Los otros delitos pasan muchos inadvertidos, por ejemplo, las amenazas, las extorsiones y ciertamente las violaciones, porque son uno de esos delitos que termina volviendo tan sensible a la víctima, ojo con esto, que muchas víctimas se sienten culpables de ser víctimas. Entonces no lo denuncian. Algunas veces lo denuncian dentro de su familia y la familia, desafortunadamente por desconocimiento, termina acusando a la misma víctima de ser víctima. Entonces vos a saber qué hiciste por culpa tuya, que no sé qué cosa. Y finalmente hay el drama social de muchas veces de la pobreza, pues que hace que haya seres humanos. Yo en medicina legal llegué a conocer a algunas personas que sabían que la hija estaba siendo abusada por el padrastro, por ejemplo, pero como era el que mantenía a la familia, pues entonces también, no, hija, mira, ya va a pasar o lo que sea, y el drama se perpetúa. Entonces, no hay un dato estadístico fiable de la cantidad de violaciones, pero sí sabemos que son mucho más frecuentes de lo que pensamos.
Y digo que, bueno, llega el colmo cultural, porque hay que decir que hay elementos culturales. Esto es bien complejo, hay que analizarlo con mucha profundidad y sin ningún sesgo político, sino con toda la transparencia científica que se pueda. Aquí el sesgo cultural hace que muchas veces la familia de la víctima obligue a la víctima a casarse con el agresor o a rejuntarse con el agresor, porque eso le va a devolver, entre mil comillas, la dignidad a ese acto. Entonces usted está perpetuando una conducta claramente atentatoria de todos los derechos humanos para las víctimas, porque estoy totalmente de acuerdo con el diputado Gallegos. Realmente muchas veces aquí se olvida los derechos fundamentales de las víctimas. Y en este caso, volvemos a la cuestión del agresor, ni siquiera es un elemento de que lo vamos a latigar o que le vamos a enseñar el Conjuro tercera parte en la noche para que le dé miedo. No, o sea, realmente que estamos hablando en el espacio de que fueron a ver Dory ustedes tres, porque usted también lo fue a ver. Yo fui valiente, yo fui a ver el Conjuro, así, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo otro, realmente este no es un castigo, este es un intento genuino de tratar de resolver un problema, como digo, de manera integral. Y sí quisiera referirme a algo importante que usted mencionó. No son los mismos medicamentos los que se usan para el control del cáncer, que también disminuyen la testosterona y que sí son muy caros, a los medicamentos como la Depo-Provera, por ejemplo, que se usa para el control de la natalidad en otros casos, que nada tienen que ver con algo, ni lo otro tampoco, con algo macabro ni horroroso, sino que tienen distintas funciones y que son mucho más baratos. Fíjense que en Portugal, que es un país europeo, pero no muy rico, más bien un país europeo relativamente pobre, el Instituto de Medicina Legal de Portugal es, en cambio, muy rico. ¿Y sabe cómo es muy rico? Pues resulta que todas las cosas que se hacen en medicina legal son pagadas. ¿Y sabe quién las paga? Los agresores. Por ejemplo, un padre irresponsable que no quiere reconocer a sus hijos, se le hace el ADN y al final resulta que es el papá, es el que paga todos los costos de esto. Es decir, un agresor sexual es el que paga también los costos del tratamiento, porque el Estado tiene que estarle pagando, claro que para eso ustedes tendrían que hacer una reforma que hasta sería constitucional, qué sé yo, pero lo que quiero decir es que hay formas en donde el Estado al final no termina gastando, sino los mismos agresores que son los responsables. Pues esa es una de las preguntas que surge. ¿Está preparado nuestro sistema legal para implementar una medida como esta, Guillermo? Bueno, antes, Manuel, sobre eso yo no quiero perder una idea, unir dos cosas que han mencionado los amigos, el doctor y Patti. Patti propuso crear ese registro de violadores y el doctor mencionaba una alerta, sobre todo aquellas profesiones o personas que trabajan con menores de edad. Desgraciadamente este registro, digo desgraciadamente, se puede ir construyendo a partir de que se cometa un delito de estos. Pero es importante ir registrándolo, yo coincido con Patti. Es un derecho de todos los salvadoreños conocer e ir conociendo y saber si en su comunidad existe o está viviendo una persona de estas, porque significa una amenaza para la población, no solo menores de edad, sino mujeres, hombres. Entonces, a mí me gusta la propuesta, y el doctor lo mencionaba muy bien, y es una preocupación, todos los que tenemos hijos pequeños o hijas, estamos con esa situación. Quizás una de las primeras cosas que uno enseña a los hijos es a autocuidarse, a que ponga una alerta, a que avise cualquier situación de esta. Y por eso yo creo que es importante pues poner atención a lo que muy bien decía el doctor, sobre todo, no es que todo mundo sea malo, pero dentro de todo lo bueno puede haber algo malo. Y lo del registro me parece. Tenemos que ir adecuando, ya regresando a tu tema, tenemos que ir adecuando la legislación, esto se va a ir construyendo, yo creo que el costo que signifique económicamente por esto, vale la pena que hagamos el esfuerzo. Aquí estamos salvando a muchas personas
y el doctor lo puede mencionar mejor que yo, y yo lo decía así muy a la ligera, pero esto es una marca de por vida, que muy difícilmente podrá borrarse, más con los niveles culturales que nosotros tenemos sobre este tema, que volvemos a la víctima, más víctima cuando la acusamos por tu culpa, que salís así, que andabas a tal hora. Entonces son casos que pasan. Entonces son unas marcas de por vida que a la persona la dejan definitivamente mal. Yo por eso admiro mucho. Es un delito que quien lo sufre muy pocas veces o no muy frecuentemente lo quiere denunciar, por el estigma también, por el señalamiento. Por eso yo admiro mucho a aquella mujer valiente que al final decide denunciar esto. Los niños no lo hacen por el temor, es frecuentemente, y hoy más que nunca ver cómo menores que fueron abusados después de 15, 20, 25 años, por eso fue la no prescripción, vienen a denunciarlo. Hay que tener una fortaleza mental y una fortaleza quizás espiritual para poder denunciar. Entonces, yo sí creo que es importante pues que vayamos pues reformando y vayamos estructurando legalmente todo este tipo de normativas. Costos a mí no me preocuparía. Somos un país con necesidades, pero sobre todo en estos temas creo que debemos de hacer un esfuerzo extraordinario. Obviamente, Patricia, hablar de temas sexuales en El Salvador pues implica derribar un montón de muros que nos imponemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Cuando decía el doctor que hay aspectos culturales, yo creo que también ese es un aspecto en el que hay que trabajar, porque incluso si los adultos, por ejemplo, no se atreven a veces a denunciar otros delitos que no tienen nada que ver con situaciones sexuales, imagínate cuando tiene que ver con situaciones de este tipo. Claro que sí. Recientemente hemos visto diferentes noticias que han sucedido, también suceden en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, este tipo de delito, de una joven que fue a una fiesta de una fraternidad universitaria y ella estaba inconsciente y fue violada por un estudiante que era un deportista reconocido por sus tiempos en natación. Resulta que lo que hicieron fue revictimizarla. Ella se despertó en el hospital, llena de golpes, llena de algodones adentro de su cuerpo. Ella no sabía qué había pasado y resulta que este individuo, el agresor, salió. Ahora lo que hace es anda dando charlas de lo malo que es tomar bebidas alcohólicas en exceso. Entonces ella le escribe una carta y le dice, no es lo que hizo, que me causó el daño, no fueron las bebidas alcohólicas, fue que tú sos un violador y ni siquiera lo conocía. Entonces esta joven explica todos los daños psicológicos y físicos, y eso que ella estaba inconsciente. Entonces no podemos estar revictimizando a estas personas que sufren por estos delincuentes. Y hablando, quiero volver a lo de los costos, porque cuando los agresores en la propuesta tienen la capacidad económica, ellos van a tener que pagarla, tanto el tratamiento psiquiátrico como hay un apartado también para la inyección de castración química, y creo que es su responsabilidad también cubrir su tratamiento para rehabilitación, porque eso es lo que es. A mí me hubiera gustado poder decir, vaya, castrémoslo físicamente, porque son unos desgraciados, pero no podemos por nuestra Constitución, es la verdad. Y así es que pues vamos a tratar de hacer una propuesta viable y realista para poder ayudar y prevenir, y como dijo aquí el Chele, defendamos a las víctimas y no a los victimarios. Los derechos de ellas están siendo violados cada día. Cada 4 horas hay un reporte de una violación, cada 4 horas en El Salvador. ¿Cuánto es esa cifra negra que no está reportada? Entonces, creo que estamos haciendo un bien, trayendo nuevas propuestas, cosas innovadoras, aunque se oigan radicales, y me encanta pues compartir aquí. Y así, gracias a la castración química que hice la propuesta, conocí al doctor que le iba a contar que a él le había caído en ese momento castrar. Que me habían castrado a mí.
Así es que ha traído muy buenas cosas y creo que está dejando muy buenas lecciones esta propuesta, que al principio todo el mundo casi se muere cuando lo hice, aunque debo decir que el Chele sí me apoyó desde el día que hice la propuesta en la asamblea. Así es que estoy muy contenta y creo que cada paso que damos es un paso para mejorar. Doctor, pero ¿está preparado nuestro sistema legal para una medida como esta, para la castración química? Sí, es que mire, sí que El Salvador tiene un montón de elementos fuertes que puede aprovechar y que yo creo que todavía no estamos aprovechando. O sea, toda la investigación científica, la investigación policial que tiene que ver con las huellas dactilares, por ejemplo, la investigación genética, la investigación forense en términos generales, todos esos son elementos que deben utilizarse y que el Estado debería traer a colación. Porque el problema no es tanto la formulación de leyes, porque gracias a Dios los legisladores pues tienen un cuerpo colegiado que pues con todos los pleitos que hay en la Asamblea, pero realmente llegan y construyen un cuerpo legal importante. Ahora es la aplicación de las leyes, porque es como los cigarrillos y las cajetillas de cigarros. Yo no sé si las ha visto, yo ya no fumo, pero antes fumaba. Ahora las cajetillas tienen ahí un tipo que está totalmente muerto, ¿verdad? O sea, ahí con oxígeno, lo que sea, este producto mata y lo que sea. Pero ¿sabe lo que hace el fumador? El fumador compra una cigarrera de esas que venden en el mercado cuartel y ¡pum!, las mete ahí para no ver al moribundo. Es decir, algunas veces creemos que a nosotros las cosas no nos van a pasar, y lo mismo pasa con los delincuentes y las leyes. Cuando las leyes se cumplen, cuando se aplican y se cumplen, entonces sí que empieza a poner un límite. Si solo se formulan, pero no se aplican por las razones que sean, entonces tenemos un problema. Ahora, ¿estamos preparados para esto? Más que preparados. Ahora es momento de actuar. O sea, hay un momento en que uno formula, diagnostica, analiza, y después de eso uno actúa. Y este es el momento, actuar. Le preguntaba eso porque, bueno, ayer que estaba documentando esta entrevista, encontraba, por ejemplo, que decía, ¿cómo se puede hablar de castración química cuando, por ejemplo, la legislación salvadoreña no habla, por ejemplo, de violadores seriales? Y mencionaba casos en específico. Por ejemplo, ponían el caso del violador de Merliot, que salía a correr y abusaba de mujeres que iban a trabajar en horas de la madrugada. El caso del violador de centros comerciales, que secuestraba a las mujeres en sus propios vehículos y, bueno, las atacaba. El caso del preso en fase de confianza, que por cierto sigue prófugo de la justicia, que aprovechando la fase de confianza salía y atacaba a sus víctimas. Y bueno, y ese caso, perdón la interrupción, solo quería enfatizarlo. Ese es un muy buen ejemplo de cómo tenemos que entrar hasta los centros penales. Porque el fulano ese, un equipo criminológico, fue el que dijo que estaba ahí en condiciones de salir, y creo que estaba condenado por otra causa, ¿verdad? Como que era robo o algo por el estilo. Pero el tipo salía a violar, pues. Ahora, ahí tienen responsabilidad subsidiaria de alguna manera también el equipo criminológico. Entonces el equipo criminológico hay que investigarlo, pues. Porque no se trata de andar culpando a todo el mundo, pero se trata de hacer una investigación con el ánimo de fortalecer las cosas en donde hay algunas debilidades. Porque mire, con todo respeto, pero muchos psicólogos de los centros penales, no todos por supuesto, pero muchos psicólogos son personas que no tienen una formación muy fuerte, digamos, en algunos de esos elementos. Entonces hay que fortalecer esa educación también, ¿verdad? Es decir, y hay un montón de profesionales que estarían dispuestos ellos mismos, o ellas mismas, como se dice ahora, ¿cómo se llama?, a pagar sus propios estudios para fortalecerse y poder diagnosticar de mejor manera si alguien es peligroso o no es peligroso. Mira, Manuel, yo quiero mencionar algo y quiero felicitarte por que has puesto ante la opinión pública este tema. Y realmente el desconocimiento del tema, la gravedad, como lo ha explicado el doctor muy bien, de la situación, que muchas veces hay otro tipo de delitos que son los que resaltan, la repetición de todo esto y el no abordaje de estos temas es lo que hace pues que uno poco o nada se interese. Y por eso quizás, y el no haber tenido quizás la valentía, en este caso lo ha tenido la diputada Valdivieso, de plantear una propuesta extrema como esta, pero necesaria en el país. Pero se van creando las condiciones, abordando el tema, discutiendo. Yo aquí, quiero ser muy sincero,
me he informado y he aprendido mucho con la participación del doctor, viéndolo desde el punto de vista médico. Entonces, yo creo que los amigos que nos están viendo, el poder escuchar testimonios de la gente también, y tú ves gente común y corriente, entonces eso va fortaleciendo la propuesta. El mencionar casos como los que hemos hablado, de este que salía, del otro que iba a correr, entonces tantos casos, el hablar del personaje como lo dijo muy bien el doctor, Remaldito, el que se escondía a través de ser pastor para estar violando, entonces va creando las condiciones, y yo creo que seguir con este tema, abordándolo de frente a la población y queriendo, sobre todo, poder velar por el derecho de las víctimas, se va a ir construyendo. Así es que yo te quería realmente felicitar y agradecer la participación del doctor y de Patti, porque prácticamente uno pues aprende y yo al final de este programa te quiero decir que voy a salir más fortalecido con mi posición para poder impulsar una propuesta de esta. Yo solo quiero agregar que el doctor acá mencionó lo que es las huellas dactilares y la huella genética, y efectivamente cuando llegué a presentarle la propuesta de castración química y que él iba a ser el castrador, le hice la pregunta que qué tal un banco de ADN, que si teníamos, y me dijo, eso es la solución, eso vendría a bajar mucho el delito. Así es que trabajé en la propuesta para poder facultar al Instituto de Medicina Legal para tener un banco de huella genética, de ADN y huellas dactilares, porque vamos a tener que corroborar a estos delincuentes. Ahí incluye 6 archivos, les llamo yo. Uno es el de los que están ya condenados en centros penales, otro es de los imputados. Esos 2 archivos van a venir a enriquecer la investigación científica del delito grandemente. También con el Chele hemos tenido puntos de vista muy parecidos en temas de seguridad, como es la propuesta de las reformas a la ley penal juvenil, que dicen que es inconstitucional. Falso, no es inconstitucional. Podemos realizarla y es una reforma a la mayoría de edad penal, y que los delincuentes que son menores de edad, pero los delincuentes ellos siguen delinquiendo y el daño que causan, no importa la edad, es el mismo daño que causan. Así es que estamos yo he propuesto 14, el Chele desde los 12 años, y yo estaría en toda la disposición de que la edad sean los 12 años, si tenemos que ver aquí que han sucedido asesinatos en manos de niños de hasta 11 años y menores. Así es que yo creo que todas estas medidas que podamos tomar para mejorar la seguridad de los salvadoreños son importantes seguirlas estudiando, y es importante que los salvadoreños estemos informados de este tipo de cosas nuevas, porque solo así vamos a poder mejorar nuestro país. Doctor, tal vez sería interesante que habláramos en el caso de las víctimas de violación. ¿Cuál es el estado, por ejemplo, en el que queda una persona que ha sido agredida sexualmente? Sobre todo a veces que los agresores sexuales están dentro de la misma familia. No, y esa es una cosa interesante. Bueno, todo lo que han dicho es bien interesante. Por ejemplo, antes de contestarle esto de bajar la edad que los 2 diputados han mencionado, eso sería espectacular. Espectacular. Ocurre en Inglaterra, por ejemplo, ocurre en la mitad de los países civilizados. Es decir, lo que es importante es la edad mental, no la edad cronológica. O sea, si la edad cronológica es un rollo y otro rollo distinto es la edad mental. Hay personas que son juzgadas en los Estados Unidos y en Inglaterra, por poner 2 ejemplos de 2 países civilizados, como que son adultos. Y eso yo creo que ojalá lo retome. Desde la otra perspectiva, ya me olvidó la pregunta. ¿Cuál era la...? No, le decía, ¿cuál es, por ejemplo, el estado en que queda una víctima de agresión sexual? El estado psicológico, por ejemplo, de una persona que ha sido tal vez abusada o por el pastor, o por el sacerdote, por el profesor de educación física que usted mencionaba, o incluso por algún miembro de su misma familia. Es que el 75% de las violaciones en el mundo son producidas por gente conocida. Así que, desafortunadamente, el concepto aquel de que cuidado con hablar con extraños sigue siendo útil, pero muchas veces, 75 de cada 100 casos, no es un extraño, es alguien conocido, es alguien de una figura de autoridad. Por ejemplo, no solo el profesor de educación física, los profesores de primaria. Por eso es que es obligación de los institutos de educación hacer una evaluación psicológica adecuada de los profesores, porque ahí puede haber un nicho
de muchos paidófilos, pues la gente confunde pedrastra con paidófilo, y pedrastra es un homosexual que tiene relaciones utilizando el pene, digamos, en esa relación. El paidófilo es el adulto que gusta de tener relaciones sexuales con los niños, ¿verdad? Sea homosexual o heterosexual, que también los hay, ¿verdad? Si hablamos del estado psicológico, por ejemplo, terrible, de un niño. Terrible. No, terrible. Sí, como que no le quiero contestar, pero realmente sí. O sea, el estado psicológico se marca definitivamente. Y una persona que es agredida sexualmente, un niño que es agredido sexualmente de manera crónica, tiene muchos más daños psicológicos que una persona, depende de la edad, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una persona que es agredida una sola vez tendrá un daño psicológico extenso, pero el que es agredido crónicamente torna su conducta en hipersexual, por ejemplo. Entonces usted ve, me acuerdo de un caso allá en medicina legal, de una niña de 7 años o algo por el estilo. No se podía hablar con ella, es que cada vez que uno hablaba con ella era, mira, haceme tal cosa, meteme tal cosa, hablando con el psiquiatra, pues. O sea, que le estaba evaluando, y que el pepino, y que la zanahoria, y ese tipo de conductas, no estoy exagerando, no estoy hablando por decirlo. Eso es típico en una persona agredida sexualmente de manera crónica. Y puede llegar a ser un verdadero sociópata, una persona totalmente agresiva cuando adulta. Por eso es que se dice que los agresores sexuales, muchos de ellos fueron agredidos sexualmente de pequeños y no recibieron el tratamiento psicológico. O sea, que hay que pensar en las víctimas y hay que pensar en cómo las víctimas, recibiendo un tratamiento psicológico, pueden salvarse de ese estigma y llegar a ser hombres y mujeres de bien. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero les recordamos que esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre castración química. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana, tenemos una interesante conversación sobre la castración química. Estamos hablando sobre esta propuesta que fue presentada a la Asamblea Legislativa, de que ya hay algunos avances, de hecho ya escucharon algunos expertos, pero todavía el tema sigue en discusión. ¿Cómo ven ustedes el panorama, Patricia y Guillermo, el panorama para, por ejemplo, someter esto a un proceso de aprobación? Porque obviamente hemos escuchado, como les decía, algunas opiniones que decían que es un castigo inhumano, e incluso se basan en argumentaciones hechas por organismos como Amnistía Internacional, que lo consideraban hasta cierto punto como una tortura, que como se mencionó hace un ratito por acá. Sí, es lamentable que ya sean partidos políticos como el FMLN y organismos internacionales vengan a decir que un tratamiento médico especial es una tortura, cuando creo que la tortura es la violación, y la tortura la sufre cada víctima que hay en todo el mundo. Así es que ellos creo que no están midiendo bien cómo lo están manejando, porque en realidad si ellos hablan muchas cosas, muchas veces hablan de prevención, de rehabilitación, pero esto que es para prevenir que las potenciales víctimas sean violados y que es para rehabilitar, están diciendo que es una tortura. Entonces yo creo que ellos manejan un doble discurso también, como por ejemplo el Frente, en casos como que son de los movimientos feministas y no sé qué. No, o sea, esto es algo que viene a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque van a haber menos víctimas de violación, y eso es un trato inhumano, la violación, y eso es una tortura. Así es que yo creo que cuando veamos que hay más diputados y más personas queriendo defender los derechos de las víctimas y dejando de defender a los victimarios o delincuentes, creo que el país va a estar mejor. Yo comentaba durante el corte contigo y con pues aquí mis colegas en este momento aquí del set, que la propuesta yo la he hecho para violadores de cualquier edad, contra víctimas de cualquier edad, pero que a mí no me molestaría que se empiece, aunque sea por los que violan a menores e incapaces, porque son muchísimos. Así es que ellos buscan, estas personas que son delincuentes sexuales, buscan estar como figuras de autoridad, de poder, para ganarse la confianza de sus víctimas y poder violarlos. Así es que yo creo que por algo tenemos que empezar. El país está viendo propuestas nuevas y creo que cuando se vea la funcionabilidad de estas y la efectividad,
van a estar más complacidos, aunque yo creo que la población está más convencida que muchos de los políticos. Y es lo que tenemos que escuchar los políticos, qué es lo que quiere la población, qué es lo que quieren los salvadoreños, porque a ellos los estamos representando y a ellos es que les tenemos que mejorar el país. Guillermo. No, yo estoy convencido que esta sería una medida disuasiva en un primer momento y drástica, sobre todo por el tipo de delitos. Yo mentalmente estaba haciendo, me estaba imaginando el primer caso de castración química que se diera en el país. Sería un mensaje contundente para los malos. Pero había una posición que el doctor lo dijo muy bien, de una señora ambivalente. Como ser humano, de las que tú pasaste. Como ser humano, no, dijo. Pero si le toca a un familiar, entonces sí, dijo. Entonces, no hay que esperar realmente, no hay que esperar que un familiar cercano, Dios quiera que a nadie, o que nunca más se pudiera dar un caso de esto en ninguna parte del mundo. Pero no hay que esperar realmente que se dé un caso de estos a un familiar cercano como para reaccionar. Yo sobre todo, lo vuelvo a decir, creo en este tipo de medidas cuando se trata en menores de edad. Hablando con Patti, estábamos que puede también ser una primera propuesta que se haga en aquellos que atenten contra menores de edad. Puede ser una primera medida y después se puede ir ampliando, pero creo que sí es necesario. El doctor Fortín lo decía y muy bien él conoce mejor que nosotros que este tipo de delitos prácticamente son muy pocos. Las tragedias que esto va creando en la vida de una persona que ha sido abusada crónicamente, posteriormente es un ciclo que si no se logra atender y no se logra tratar, esta persona después se hace victimario, porque el abusado se convierte en abusador. Entonces hay que atender este problema, realmente es algo que como país debemos de enfrentar, y por eso vuelvo a decir, y quizás ya esta es mi última participación, te felicito, Manuel, felicito a Patti, porque este tipo de temas, el poderlos estar abordando en televisión, la gente, yo te aseguro que con la participación del doctor ha quedado y quedará más entendida sobre la materia. Doctor, una de las preguntas que tal vez está haciendo el ciudadano que nos está viendo a esta hora de la mañana es, ¿se podrá rehabilitar a un violador? Porque mucha gente le ha puesto que está optando mejor por la castración física y no tanto por la castración química, por todo lo que se ha dicho, ¿no? Sí, o sea, habrá gente que sea rehabilitable y habrá gente que no sea rehabilitable. Pero si se rehabilita uno, hemos ganado bastante. Y si se rehabilita dos, hemos ganado el doble. Y así sucesivamente. Es decir, ciertamente habrá algunos, muchos mareros, por ejemplo, que no son rehabilitables, pues. O sea, que la pura realidad es que ya el que se llama el satánico ya como que ya tiene un número marcado, ¿verdad? O sea, pero hay algunos que están entrando en esto. No estamos hablando de las maras, pues, pero lo pongo como comparación. Realmente también hay violadores o hay agresores sexuales, porque la violación solo es un elemento, ¿no es cierto? Es decir, la agresión sexual es como mucho más amplia. Hay agresores sexuales que son rehabilitables. Y no necesariamente los paidófilos, porque hablábamos que eso de pedófilos da lugares a malos entendidos, sí. y da lugar a que le gustan los pedos, por ejemplo. Niños, si es una expresión natural, pero se me asusta usted. Pero realmente los paidófilos son muchas veces más complicados. Por eso es que no deben descartar realmente a otras personas, no deben descartar también a los agresores sexuales de adultos, porque mientras menos complicado esté el agresor sexual, psicológicamente hablando, más rehabilitable es. Mientras más complicado esté el agresor sexual, menos rehabilitable es, y los pedófilos son muy complicados, porque probablemente también tuvieron una conducta agresiva. Como no me va a volver a invitar, ya no voy a mencionar ningún céfiro blando yo. Bueno, así llegamos al final de la entrevista de esta mañana. Realmente un tema del que, bueno,
vamos a escuchar muchos debates. Agradezco, bueno, a la diputada Patricia Valdivieso, gracias por haber venido, a Guillermo. Gracias, Manuel. Y por supuesto al doctor, claro que lo vamos a volver a invitar, doctor. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros, esperamos que haya sido de su satisfacción el debate que hemos tenido sobre este tema de la castración química. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12, porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos AM. De la mañana con 34 minutos. Agradecemos a Manuel Burgos y a sus invitados por la entrevista de esta mañana. Y nosotros acá hemos estado muy pendientes, monitoreando redes sociales, monitoreando también la situación del tráfico vehicular. Bien ilustrativa la entrevista. Sí, ¿verdad? Sí, un tema que ha generado diferentes opiniones. Y que bueno, nosotros estamos a la expectativa, ¿verdad? Si es aprobado finalmente en la Asamblea Legislativa esta propuesta que se ha llevado al pleno. No, y lanzó a la mesa también temas que crean mucha polémica y que tienen muchos detractores, pero también varias personas a favor, como por ejemplo la reducción de la edad de las personas que cometen delitos, tomando en cuenta no solo lo que dice la Constitución, sino tratados internacionales que El Salvador ha suscrito y que debería denunciar el país. A ver, esto de denunciar los tratados es similar a decir renunciar a los tratados, ¿no? Para poder modificar las leyes secundarias, en este caso la Ley Penal Juvenil, Código Penal, procedimientos penales y todas las demás conexas que tengan que ver con el tema de la reducción, que cada quien puede tener su opinión, no se le da la suya, Lorena la suya, pero sí creo, y me quedo con una frase de la entrevista, que el daño que se comete es el mismo, lo cometa una persona de 12 años a que lo cometa alguien de 19. Claro, el delito es el mismo. Y la edad mental también es la que importa, ¿verdad? No la cronológica. Así que bueno, temas que se pusieron sobre la mesa para analizar y que bueno, ya como tú decías, Carlos, cada quien tendrá su punto de vista, su opinión muy válida. Nosotros pues estaremos a la espera y pendientes de qué es lo que finalmente se aprueba en la Asamblea Legislativa. Seguro. Vamos a seguir nosotros con más información y es que las autoridades han inaugurado ya la remodelación de un parque vial. Néstor Hernández nos tiene más detalles a continuación. Bonita la letra del pronto. Prevenir los accidentes de tránsito inicia con el respeto a las normas que señala el Viceministerio de Transporte. Por ello, una de las apuestas de esta institución es que los más pequeños comprendan las reglas establecidas para automovilistas y peatones, utilizando un renovado parque vial para su enseñanza. Pero lo preocupante no es el hecho de que hayan menos accidentes, sino que tenemos más personas fallecidas. O sea, la preocupación es grande, los esfuerzos son grandes. Este esfuerzo que está haciendo el Ministerio tiene que ver con eso también. No solo es salir a la calle y poner esquelas, sino también educar, sino también buscar cambiar esa actitud. La novedad en el parque vial consiste en la modernización de sus aulas para la enseñanza del reglamento, adquisición de nuevas bicicletas, chalecos y cascos para los más de 150 estudiantes que visitan el lugar a diario y la tecnología a implementar durante el procedimiento. Déjenme decirles que esto nos permite tener mayor compromiso para los niños y niñas que nos visitan y todos los días recibir en un promedio de 90 en la mañana y 60 por la tarde de niños y trabajando en la educación vial, ya que es la única forma de poder minimizar los accidentes de tránsito. Aparte de que nos hemos divertido mucho todos juntos, hemos aprendido mucho sobre el tema de la seguridad vial, como lo tiene el conductor y como lo tiene el peatón. Y aparte hemos venido a divertirnos todo el cuarto grado, sección A y B, para pasarlos entre amigos, divertirnos en los juegos y pasarlos bien juntos. Según los registros de este parque, atiende a poco más de 20,000 personas entre estudiantes, maestros y padres de familia para capacitación sobre seguridad vial. La intención es reducir las cifras de accidentes y mortalidad que, según el Viceministerio de Transporte, se mantienen altas. El presente año ha dejado 10.158 accidentes, con al menos 566 personas fallecidas, 200 accidentes menos, pero hasta 70 muertos más por esta vía con relación al año 2015. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. El Viceministerio de Transporte puso en marcha el Plan Cero Tolerancia a Violaciones de la Ley de Tránsito para que esté prevenido. Le recordamos cuáles son las nuevas disposiciones. La apertura de 5:30 a 8 de la mañana de portones que estén obstaculizando las vías públicas y liberación de todos los ejes preferenciales, priorizando los más transitados. Además, evitar
estacionamientos en doble fila en accesos de centros educativos, centros comerciales u otros lugares de afluencia vehicular, e impedir la tercera fila que se genera en horas pico en los principales accesos a San Salvador, carretera panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, Troncal del Norte, Boulevard Constitución y la autopista Comalapa, por lo que se ha impedido la circulación de transporte pesado de 5:30 de la mañana a 8 de la mañana. Sí, precisamente nuestro compañero Néstor Hernández le ha dado seguimiento a este tema y por eso nos conectamos a él vía Live para que nos cuente cómo se desarrolla este plan cero tolerancia que está en marcha en las últimas horas. Buenos días, Néstor, te escuchamos. Buenos días, compañeros, así es, estamos acá en la carretera Comalapa, uno de los lugares que ya mencionaban que se ha puesto en marcha este plan cero tolerancia y ustedes pueden ver que de momento acá pues en la carretera estamos con sentido hacia San Salvador y acá hay pocos camiones rastras, sobre todo de carga, que se encuentran estacionadas acá en los alrededores de esta carretera. Ven ustedes, una se encuentra acá al fondo, esta rastra que está acá esperando desde tempranas horas de la madrugada, porque desde las 5 de la mañana hasta las 8 no pueden circular por la carretera Comalapa y a las diferentes carreteras que mencionaban ustedes. Entonces, para tener un panorama de cómo se encuentra el tráfico vehicular, acá también va a iniciar el recorrido de la unidad motorizada de Canal 12 desde este punto para que ustedes conozcan cómo se encuentra el tráfico. Pero les reiteramos, hemos hecho un recorrido por esta zona de la carretera Comalapa y hemos visto que al menos los camiones de carga han respetado mucho esto para no verse con ningún inconveniente con la policía de tránsito, sobre todo, que es la que estará multando si hay camiones de carga o rastras, sobre todo, que estén circulando en horas de la mañana y en horas también de la tarde. Se sigue este plan que es de 4:30 hasta las 7:30 de la noche, que no pueden circular el transporte pesado. Así que, compañeros, va a iniciar en este momento el recorrido de la unidad motorizada para que lo tomen en cuenta de cómo se encuentra el tráfico acá en la carretera Comalapa. Bueno, muchas gracias, Néstor. Nosotros vamos a verificar todo este plan cero tolerancia a continuación, dándole seguimiento al recorrido de nuestra unidad motorizada. Así también vamos a trasladar de manera simultánea la señal hasta el Boulevard del Ejército, donde está nuestra compañera Azucena Sandoval. Nos quedamos contigo, Azucena, en el recuadro principal. Recuadro inferior izquierdo es para la unidad en desplazamiento, la unidad motorizada que está pues haciendo también en la carretera Comalapa este recorrido importante. Y tú, que tienes, cuidado que ahí tienes como 4 o 5 buses atrás, no va a ser, Azucena, nos vas a traer la imagen del dron. Adelante con tu reporte. Correcto, muy buenos días, Artiga, buenos días también a los demás compañeros. Ya lo decías tú, información del tráfico vehicular desde el Boulevard del Ejército. Hablar del Boulevard del Ejército es prácticamente hablar de la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí es una zona muy complicada. Estamos viendo justamente en la imagen el sentido que viene, por ejemplo, desde el reloj de Flores y que va rumbo hacia Soyapango, San Martín, o también lleva sentido hacia el oriente del país. Complicado a esta hora de la mañana, es una fuerte carga vehicular que prácticamente inicia desde la terminal de Oriente y muchos también buscan incorporarse a la zona de la Chacra para tratar de salir un poco más adelante. Aquí es bastante complicado, se debe de tener mucha paciencia porque el tráfico, lo repito, siempre es bastante complicadísimo en esta zona. Ya lo estamos viendo, está libre el carril que es del Citrans y los otros 2 carriles que van hacia Soyapango, complicado. Mucha paciencia a los amigos que tienen que conducir por esta zona. De igual manera también hay carga vehicular en el sentido que viene desde Soyapango y que va hacia el reloj de Flores o que también va buscando la terminal de Oriente. Relativamente fluido si se va a incorporar a la 50 Avenida Norte, esto para salir justamente en la parte posterior de la terminal de Oriente. Ahí está el tráfico vehicular, mucha paciencia porque también en el sentido que va a incorporarse hacia el Boulevard Venezuela, también se congestiona en esta zona. Muchos vehículos a veces no son revisados por sus conductores y tienen desperfectos mecánicos. Quedarse en uno de estos puntos
genera complicaciones tanto para él, pero también para los demás conductores. Así que trate de revisar su vehículo si usted va a tener que circular por el Boulevard del Ejército, compañeros. Bueno, fuerte carga vehicular, importante para las personas que nos están sintonizando cuando son las 7:43 y van a tener que tomar esa vía de acceso, pues a prepararse. Qué bueno que no se reporta ningún incidente adicional al tráfico normal de esta hora, Azucena. Correcto, solo son percances leves, nada más vehículos que a veces rozan y los conductores resultan enojados, se bajan y aquí generan un poquito de tráfico. Hemos visto al menos 2 en este lapso de tiempo, en al menos 10 minutos, 2 percances así pequeños, pero que se han quitado rápidamente. De recordarles a los amigos automovilistas también que muchos se desesperan y se circulan sobre el carril del Citrans. Aquí a la altura del Hospital Amatepec hay elementos de tránsito que si lo ven que usted viene en el carril exclusivo para el Citrans, le van a poner una multa. Va a ser acreedor de una multa si usted utiliza ese carril. Así que por favor respete que este es exclusivo para el Citrans. Y justamente aquí a la altura del Hospital Amatepec se encuentran los elementos de tránsito poniendo multas si usted va a tener que circular justamente por este carril. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes que nos compartes vía dron, Azucena, y mientras, pues nos estamos enlazando también con Gerardo, seguimos viendo esa imagen, ese recorrido. Muy buenos días, Gerardo, como siempre es un gusto saludarte. Celia, muy buenos días, saludos a todos en el estudio. Nos estamos llevando totalmente imágenes en vivo de aquí desde la unidad motorizada. Nos encontramos en este momento en el Boulevard Venustiano Carranza, que nos conducimos hacia el sector de San Jacinto, buscando el centro, que esta es parte de las arterias principales por donde circulan las rastras en las horas autorizadas. Pero como pueden ver en las imágenes también, el tráfico a esta hora se muestra bastante fluido. Gerardo, esto es, si no nos ubicamos mal, también en las cercanías del Zoológico Nacional, ¿no es así? Y también ex casa presidencial. Estamos en el Zoológico Nacional, Parque Samuridad, ahorita estamos en la colonia Minerva, buscando el sentido hacia la calle Modelo. Sí, Gerardo, bueno, creo que hoy, mientras estemos pendientes de tu enlace y los amigos que están circulando también o que van a salir en breves instantes de sus viviendas, pues podrán ser testigos de si se está aplicando o no este plan cero tolerancia, porque es muy fácil darse cuenta de esto, ¿no? Sabemos cuáles son las rutas en las cuales se ha prohibido el transporte de carga pesada, y creo que hay que hacer una definición bien importante a qué se refiere carga pesada, ¿no? Se referirá únicamente a contenedores, a furgones de 40, de 20 pies, aplica esto para los camioncitos, los panelitos que tienen carga también, ¿son estos carga pesada o no? ¿Pueden circular? O sea, ¿quiénes sí, quiénes no pueden, verdad? Porque de mucho de esto, sobre todo para los mismos transportistas, es prioritario saberlo, pues para evitar inconvenientes y multas, ¿verdad? ¿Puedo circular con este vehículo? ¿Califica mi vehículo como carga pesada o no? Todo esto tiene que estar definido en algún lugar de la legislación de tránsito. ¿A qué se refiere con eso? En la medida de toneladas, de carga, de capacidad, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado con esto, Gerardo, y sobre todo los transportistas, los empresarios y las autoridades a la hora de aplicar las infracciones, porque pues ellos tienen que saber a quién sí pueden multar y a quién no, si cae fuera de esta categoría de transporte de carga pesada, porque se ha usado este término, ¿no? Sí, bueno, también importante destacar o recordar las carreteras o los lugares donde sí está prohibido el tema de la carga pesada, creo que está regulado, tiene que estar regulado en el tema del Viceministerio de Transporte. Enfrente del zoológico vamos, creo, si no me equivoco. Bueno, sí. Recordamos entonces el tramo conocido como Los Chorros, la Troncal del Norte, el Boulevard Constitución y la autopista Comalapa. Esos son los lugares donde se está pues restringiendo el tránsito de transporte pesado para las personas que están ahí desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que es prácticamente que faltan 15 minutos, son las 7:47, y podemos observar que por lo menos en el recorrido que nuestro compañero Gerardo está realizando por la unidad motorizada, pues está bastante fluido. En esta zona también, en la par del Zoológico Nacional, creo que también hay un centro escolar,
hay instituciones educativas, por lo que seguramente ya ha minorado. Esta es hora de que ya seguramente esos chicos están en clases y por eso es que ya está un poco más fluido el tema del tráfico. Pero bien, por el momento así luce. Vemos también que no hay reporte de congestionamiento fuerte, como lo vemos en otras ocasiones en Waze, que es prácticamente todo el mapa luce con líneas rojas. En esta oportunidad el panorama es diferente. Sí, ahí tenemos la señal. Gerardo, muchas gracias por el recorrido. Sin mayores inconvenientes entonces que reportar, ¿verdad? Pues definitivamente sin mayores inconvenientes por el momento. Cualquier inconveniente que nos percatemos, pues estaremos enlazándonos nuevamente con ustedes. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Buen día para ti. Gracias. Buen día para todos ustedes. Sí, gracias, Gerardo, por el patrullaje del tráfico, ¿no? Pendientes y sobre todo los amigos que están a punto de salir de casa, pues muy útil este enlace que hacemos todas las mañanas para mostrarle a usted en directo cómo se encuentran algunas de las principales arterias, de las principales calles, y que usted lo tome en consideración a la hora de escoger sus rutas también, sea que se dirija a su trabajo o al destino que tenga para comenzar este día. Así es. Bueno, vamos a seguir nosotros con otro orden de noticias, y es que el patronato del Cuerpo de Bomberos entregó la donación de muebles y electrodomésticos para distribuirlos en las 15 estaciones de bomberos a nivel nacional. Esto para suplir parte de las necesidades de esta institución. Nosotros les tenemos que dar las mejores condiciones a nuestros bomberos para que su moral siempre esté muy en alto y puedan cumplir la misión que es servir al pueblo salvadoreño, salvando vidas y protegiendo a todo aquel que lo necesita. Juegos de sala, televisores LCD o LED, licuadoras, lavadoras, cocinas, refrigeradoras, chineros, comedores, ventiladores, y vamos por más. Y se conmemoró el Día del Refugiado y las autoridades brindaron datos importantes sobre este tema. Muchísimas gracias. Son 10 personas que llegaron al país desde hace varios años en busca de refugio. Y en esta oportunidad fueron reconocidas con la nacionalidad salvadoreña. Me han tendido la mano aquí en este país y me siento feliz. El canciller de la República destaca que esa situación no es exclusiva de El Salvador. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya para el año 2014, cada día había cerca de 42.500 personas que abandonaron sus casas en busca de protección, ya sea al interior de su país o en el extranjero. Cada 20 de junio desde 2011 se celebra el Día Mundial del Refugiado, una fecha que reafirma la solidaridad para quienes en su momento han buscado apoyo en otro país. Nuestro globo tiene cada vez más retos de cara a los desplazamientos forzados debido a conflictos armados, a estigmas de raza, de religión, de etnia o de pertenencia a determinado grupo social. Debemos de respetar la condición de las personas refugiadas sin ningún tipo de discriminación. Según estudios, son varias las causas por las que muchos abandonan su lugar de origen. La única manera de regularizar esos flujos migratorios es atacando las diferentes causas, la situación económica, la de seguridad, los impactos del cambio climático, la reunificación familiar, que también es un fenómeno que muchas veces es citado por los niños y niñas que van hacia los Estados Unidos. De acuerdo a los datos del representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en 2014, un total de 11.740 salvadoreños pidieron asilo en otra nación. Sin especificar números, aseguró que esa cifra este año va en aumento. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Azucena Sandoval. Bueno, y esta noche en la emisión estelar de Noticiero Hechos usted va a poder observar la primera entrega de un informe especial que ha preparado nuestro compañero Julio Guevara y que él ha denominado Prisión del Alcoholismo. Justamente nos va a presentar testimonios de gente profesional que lo ha perdido todo tras ser atrapado por el alcohol. Así que el recordatorio es para que usted hoy no se lo pierda a partir de las 8 de la noche en Noticiero Hechos, emisión estelar por Canal 2. Sí, sabemos que los reportes de Julio siempre son muy interesantes, pues, muy peculiares, muy interesantes. Tiene una forma especial de contar las cosas para llegar a crear la conciencia necesaria en los temas que requieren esto, ¿no? Y evidentemente el alcoholismo es uno de ellos, porque el alcoholismo suele ser visto
no es así, ¿verdad? Porque como es muy socialmente permitido esto, bueno, vieron lo que pasó con CEPA, ¿verdad? Pero ¿qué tal si CEPA hubiera gastado todos esos miles de dólares en marihuana o en cocaína? Bueno, se imaginan, pero es alcohol. Ese alcohol sí se puede. Y al ¿verdad? final es y una enfermedad, Carlos. Claro, y puede causar tanto más daño que lo otro. Claro. Sí, es medible, probablemente como no lo puedan ser otras, pero suele salirse de control muchas veces y tenemos casos como los que Julio va a compartir con nosotros. ¿Cuántas familias se verán afectadas seguramente por este tema? Bueno, solo veamos los accidentes de tránsito. Sí, también. Bueno, hasta a las 8 de la noche es nuestra cita entonces para poder ver este informe gracias a Julio Guevara. A esta hora de la mañana nos conectamos con Marcela Rivera para poder contarnos y conocer un poco de las noticias del tráfico que siempre Marcela nos está informando. Buenos días, Marcela, nuevamente te saludamos. Adelante. Compañeros, un gusto saludarlos nuevamente. Me he trasladado hacia otro punto de San Salvador para que ustedes vean cómo se ha vuelto de complicado el tránsito vehicular sobre la 49 Avenida Sur, especialmente en el sentido que conduce hacia la Universidad de El Salvador. Estamos viendo una fuerte carga vehicular en este sentido. Si usted, amigo televidente, tiene que transitar sobre estas arterias, es mejor que salga temprano de sus viviendas para evitar cualquier tipo de atraso y así también cualquier tipo de inconvenientes. Estamos viendo que esto es para incorporarse del Boulevard de los Próceres hacia la 49 Avenida Sur y para aquellas personas también que vienen desde la carretera a Comalapa. Y bueno, también vamos a mostrarles cómo está en el otro sentido, en el sentido que conduce hacia el aeropuerto internacional. En ese sentido no se representan mayores complicaciones, al menos hasta esta hora de la mañana, pero sí es de recordar que otro punto crítico es en la altura del Rancho Navarra. Y para aquellas personas también que van hacia el Boulevard Los Próceres, conduzca con mucha precaución y ármese de mucha paciencia porque también el tránsito se está tornando bastante difícil en este sentido. Y bueno, compañeros, ese es mi reporte de tránsito vehicular desde la 49 Avenida Sur. Maneje con mucha precaución, evite distractores como el teléfono celular y tome muy en cuenta que a la altura de la pasarela hay una parada de buses y esto puede complicar aún más el tráfico vehicular. Gracias. Gracias, Marcela. Ahí teníamos el reporte entonces, tráfico vehicular, para que usted lo tome en cuenta. Si es que todavía no ha salido de casa, eso es lo que puede encontrar en los próximos minutos. 7:55, tenemos que hacer nuevamente una pausa comercial. Pero ¿qué ha ocurrido fuera de nuestras fronteras? Se lo contamos cuando regresemos. Tenemos información importante con Azucena Sandoval vía Skype. Nos estamos enlazando con ella y nos comenta un poco sobre la cobertura a esta hora. Adelante, Azucena, buen día. Hola, muy buenos días, compañeros. Información desde la comunidad 22 de abril, específicamente en el polideportivo de esta comunidad. Aquí las autoridades de gobierno junto al gabinete de seguridad estarán haciendo el lanzamiento de las medidas extraordinarias de prevención de la violencia. Esto, como lo repito, en el complejo deportivo de la comunidad 22 de abril. Una zona que por supuesto se había caracterizado por una alta incidencia delincuencial y que a juicio de las autoridades con la implementación de medidas extraordinarias, esto ha disminuido justamente en esta zona. Se ha mencionado o se ha dicho que hoy justamente se hará el lanzamiento de una proposición, es decir, el lanzamiento de al menos crear 5,000 oportunidades de empleo para la juventud, reparar 704 escuelas, fomentar la reinserción de 4,000 estudiantes, así como atender a 1,000 víctimas de violencia y movilizar a 1,000 privados de libertad en labores de servicio público. Esto, como lo repito, como parte del lanzamiento de las medidas extraordinarias de prevención de la violencia. Nosotros estamos a la espera de que este evento pueda dar inicio. Ha sido programado a eso de las 9:30 de la mañana, pero estamos a la espera que se pueda llevar a cabo el lanzamiento, como repito, de las medidas extraordinarias de prevención de la violencia. Bueno, muchas gracias, Azucena, por el reporte. Ahí teníamos un adelanto de esta cobertura que tenemos como equipo de Noticiero Hechos y como Red Salvadoreña de Medios, así que le invitamos a mantenerse pendiente también de las redes sociales, ahí le estamos actualizando la información. Así concluimos esta emisión, gracias por habernos acompañado, buen día.